Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso de Lactancia 2023 de Qualifarm. Recordándoles que el día de hoy tendremos dos charlas, la que iniciaremos y luego a las 18:40 con nuestra segunda conferencia. También les contamos que vamos a tener actividades con ustedes. Tenemos un sorteo de Kit Qualifarm y otro premio sorpresa. Para ello deben llenar el formulario que se encuentra fijado en el área de comentarios y también comentarnos sobre sus inquietudes acerca de la lactancia y cómo les ha parecido nuestras charlas. Y pues recuerden que entre más participen, más oportunidad tendrán de ganar estos lindos kits que tenemos para ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Omar Morales, quien nos tiene preparada la conferencia Preparación Física y Emocional para la Lactancia Materna. El doctor Morales es médico y cirujano, especialista en gestión del estrés, docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y primero que nada, felicidades a Qualifarm por este nuevo congreso de lactancia y muchísimas gracias por la invitación nuevamente a poder participar y compartir un poquito de mis conocimientos y de mis experiencias. Pues bueno, vamos a empezar, después de agradecer, vamos a empezar diciendo que me voy a centrar muchísimo en la parte del estrés que se puede generar alrededor del periodo de lactancia y también cómo irnos preparando, obviamente, física y emocionalmente, que esa es la forma en que nosotros podemos aprender a gestionar el estrés. De manera que todo lo que es técnica de lactancia, toda esta teoría, pues no lo voy a tocar yo directamente porque para eso tendría que ser un ginecólogo, tendría que ser un asesor de lactancia. Así que vamos a ver esta parte emocional que creo que es muy importante. Y además que es un tema súper interesante y no porque yo lo vaya a dar, sino que, bueno, lo comenté con algunas amigas que son madres y me decían, yo hubiera querido tener información para poderme preparar, porque la forma en que yo he vivido la lactancia, pues no ha sido pues tan grata, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ahí y vamos a empezar diciendo, la lactancia realmente es una bendición. ¿Por qué lo digo? Sí se habla mucho de todo lo bonito, de todos los beneficios que tiene, aparte de la parte emocional como tal que tiene el periodo de lactancia. Y ahora yo les voy a hablar desde dos puntos de vista. Primero, desde la experiencia personal, porque bueno, mi hija tiene 9 meses, Aurora, y entonces estoy transitando por todo el proceso de lactancia. Pues no yo, obviamente, sino mi esposa, pero lo estoy viendo directamente, todo lo que ella está pasando, todo lo que está atravesando. Entonces tengo esa parte de experiencia también. Y por otro lado, también voy a hablarles desde la parte de la ciencia, de la biología. Qué es lo que sucede con el cuerpo de una mujer que está en lactancia y por qué se dan todos estos cambios. Entonces, habiendo dicho eso, voy a hablar ahorita desde la parte emocional, ¿no? Que tiene que ver con mi experiencia personal. Y sí, definitivamente la lactancia es una maravilla, es una bendición, se sabe muy bien, hay muchos estudios de todos los beneficios que tiene la lactancia, tanto para el bebé como para la madre. Entonces, para el bebé se ha dicho mucho que, bueno, les ayuda mucho en su crecimiento y desarrollo, en su desarrollo cerebral como tal, les ayuda mucho en la parte del lenguaje, en el momento en que empiezan a hablar, les ayuda mucho a prevenir caries, les ayuda a prevenir enfermedades crónicas en la edad adulta, como ejemplo, pues la diabetes, la hipertensión arterial, otras enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, que son como enfermedades que tienen una alta incidencia el día de hoy en la población adulta. Entonces, la lactancia de cierta forma les da esta protección, ¿no? Hacia esto. Y por otro lado, pues también ayuda a fortalecer su sistema inmune. ¿Cómo lo hace? A través de los microorganismos que la madre pasa a través de la leche del hijo y con eso va ayudando a la maduración intestinal y con eso empieza a fortalecer muchísimo todo su sistema inmune. Creo que todas las madres lo que quisieran es asegurar que sus hijos nunca se enfermaran, lo cual no es posible, pero que estén lo más saludables y que tengan un sistema inmune lo suficientemente fuerte como para poder combatir todas las enfermedades que va a tener que atravesar a lo largo de su vida. Bueno, ¿qué beneficios tiene para la madre? Mira, la lactancia, bueno, de hecho, desde el periodo del posparto inmediato, el útero tiene que contraerse para que ayude a controlar la hemorragia.
que va quedando. Y la lactancia ayuda en esa contracción de los músculos que tiene el útero y entonces de esa forma puede ayudar a disminuir esa hemorragia, la recuperación es mucho más rápida, disminuye el dolor porque va liberando un poquito de unas hormonas que se llaman endorfinas, entonces mejora el dolor y además que también les ayuda mucho para recuperar el peso que tenían antes del embarazo, entonces ya van viendo que realmente tiene muchos beneficios. ¿Qué más? Ahora que yo lo puedo ver con mis propios ojos, cuando mi hija está mamando, pues veo realmente la conexión que tiene con Katy, con su mamá. Y yo veo, y les voy a confesar algo, me dan ciertos celos porque yo no puedo participar ahí más que como un observador muy cercano quizá, pero yo no puedo participar de eso. Porque como papá, pues obviamente yo no puedo, no tengo como esa cualidad de poder dar de mamar. Entonces, pero sí lo observo, las miradas que cruzan ellas dos, veo el gran amor del que se llenan, yo desde fuera también lo hago, pero me imagino si yo desde afuera me empiezo a sentir con esta maravilla de visión, no me puedo imaginar cómo lo va a estar sintiendo ella. Y ahora que mi hija tiene 9 meses, que es más o menos la edad donde los bebés empiezan a darse cuenta que mamá y ellos no son una persona, sino que son aparte y que en algún momento mamá se puede ir y ya se empieza a sentir sola. Todo el apego que han tenido, esa seguridad en los brazos de mamá, entonces es donde aparece lo que le llaman la mamitis, ¿no? La mamá está, el bebé está tranquila y en el momento en que se va, empieza a llorar. Y antes cuando se sentía muy segura, muy tranquila, muy en paz en mis brazos, ya no sucede. Entonces ahora, pues bueno, ya más adelante habrá un tipo de apego distinto conmigo. Pero bueno, son de las características emocionales que tiene o que da la lactancia como tal, o estos beneficios también emocionales. Y me imagino que también mamás que han dado que han pasado por el proceso de lactancia, pues me imagino que cuando están en el proceso se dan cuenta de la maravilla y de lo milagroso de que su cuerpo puede hacer, de producir el alimento para su hijo. Y eso es realmente impresionante. Y aparte de eso, pues bueno, te das cuenta de cómo va creciendo el bebé. Y pues bueno, les menciono a mi hija Aurora, es una niña sana, está pues en sus estándares, en sus medidas de su control de crecimiento va muy bien, incluso un poquito arriba de la media. Y me dice, Katy, eso es gracias a mí. Y definitivamente gracias a ella, a su entrega y a la lactancia materna, por supuesto. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo toda esta parte emocional es vital. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, bueno, si lo vamos a ver ahora, lo vamos a empezar a ver desde la parte biológica. Dejo mi parte emocional y experiencia personal y pasamos a la parte biológica como tal. Todo este comportamiento emocional tiene detrás el respaldo de las hormonas. Y bien sabemos que las mujeres por lo general son hormonales, pero no lo digo en mal plan, simplemente lo digo en el sentido que las mujeres atraviesan por un ciclo menstrual y mientras están en la primera etapa del periodo tienen unas hormonas, cuando llegan a la mitad, al periodo de ovulación, tienen otras hormonas y al final, a la hora del periodo, tienen otras hormonas. Entonces ven cómo hay una fluctuación en donde va aumentando una, disminuye la otra y estas hormonas van teniendo cierta influencia a nivel cerebral y por eso tienen comportamientos distintos. Entonces se van a dar cuenta, lo normal es que tengan una hormona que se llama estrógenos, que los tengan elevados. El estrógeno tiene la capacidad de hacerlas muy vulnerables al estrés, por eso normalmente la mujer es más estresada. Y lo hablo desde el punto de vista especialmente emocional porque el estrógeno afecta una parte específica del cerebro donde se regulan las emociones y a ese nivel afecta. Por eso son más emocionales. Y el sentido de esto es que ellas buscan guardar las relaciones humanas. En el hombre sucede totalmente distinto porque tienen una influencia hormonal distinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el periodo de lactancia, los estrógenos tienen que disminuir. ¿Y por qué? Porque si están altos los estrógenos, la prolactina disminuye. Y entonces pasamos a una siguiente hormona. Y se van a dar cuenta, todos estos efectos que les estoy compartiendo ahora de cada una de las hormonas, lo que están haciendo a la larga es buscar asegurar biológicamente la supervivencia del bebé. Entonces todo va acorde, tanto desde la parte biológica como la influencia emocional que tiene.
¿Qué pasa con la prolactina? Bueno, te preguntarás de dónde viene la leche. Y es producida gracias al estímulo de esta hormona que se llama prolactina, que normalmente hay niveles bajos, pero en el periodo de lactancia es cuando se disparan y se van hasta arriba. Y entonces, ¿qué pasa con la...? Bueno, si los estrógenos están elevados, no hay prolactina. Por eso es necesario que estén bajos. Entonces, esta disminución de estrógenos, que es lo que hace que estén un poquito más estresadas y disminuyen la lactancia, te da cierta relajación, cierta calma, cierta, vamos a ponerlo entre paréntesis, entre comillas, perdón, cierta protección ante el estrés. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la prolactina? La prolactina, además de estimular la producción de la leche, lo que va a hacer también es aumentar otra hormona que se llama serotonina, y esta serotonina es la hormona que conocemos como la hormona del bienestar. Cada vez que todos nosotros, y no solo las mujeres, sino cada vez que todos nos llegamos a sentir como muy satisfechos, plenos, contentos, la serotonina está de por medio. De hecho, en personas que tienen depresión se ha demostrado que los niveles de serotonina son bajos. No es que sea la causa de la depresión, pero se ha encontrado que los niveles de serotonina están muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? En la lactancia, que la prolactina aumenta, aumenta también la producción de serotonina. Entonces ya vas empezando a entender un poquito más cómo una mujer en lactancia es que puede sentirse en ese bienestar, en esa calma. Además que la serotonina disminuye también el riesgo de padecer o de enfrentarse al estrés, a la ansiedad, y disminuye el riesgo definitivamente de la depresión postparto. La depresión postparto también es un tema muy importante que tiene una incidencia bastante alta. Y a veces están en mayor grado, a veces en menor grado, a veces son diagnosticadas en una etapa más tardía y a veces pues en el posparto inmediato. Entonces imagínate qué va a pasar con esto. Una mujer que tiene depresión posparto, es decir, el malestar que siente lo asocia con la presencia del bebé. ¿Qué deseo va a tener una madre que se siente mal y que ve en su bebé la causa de ese malestar? No va a querer darle de mamar. Por eso es la importancia de estos juegos de niveles hormonales. Aumenta la prolactina, aumenta la serotonina, disminuye el riesgo de depresión postparto. Mira cómo la biología está apoyando el tema de la lactancia y te lo está facilitando. Y ya vas a ver cómo nosotros humanos tendemos a complicarlo un poco más. ¿Qué más hace la prolactina? La prolactina también disminuye otra hormona que se llama dopamina. ¿Qué pasa con la dopamina? Bueno, la dopamina es una hormona que conocemos como la hormona del placer. No directamente la hormona del placer como felicidad, sino del placer inmediato. Todas esas cosas que te dan como un movimiento, no un movimiento, es un sentimiento inmediato de satisfacción, pero que baja también de forma muy rápida, es gracias a la prolactina. Todo lo que sales a buscar a la calle, que te hace sentir bien por momentos, es gracias a la dopamina. ¿Qué podríamos incluir ahí? Todas aquellas cosas de las que nos podríamos volver adictos. Las redes sociales, alguna adicción como el cigarrillo, el alcoholismo, incluso la misma comida, alguna persona a la que nos podríamos volver también adictos por ciertos comportamientos, etc. Entonces, esto es gracias a la dopamina. ¿Y qué pasa cuando la prolactina aumenta? Porque sí hay lactancia materna, que la dopamina disminuye. Entonces, ¿qué pasa con la dopamina? No es que no seas capaz de sentir placer, simplemente quiere decir que vas a sentir una cierta, vamos a llamarle apatía, que no logras explicar, pero esta apatía lo que hace es aislarte un poquito para que tu atención esté enteramente en tu bebé, en la lactancia, en la supervivencia. Entonces vas viendo cómo realmente todo este cóctel hormonal, vamos a llamarle, te está ayudando a que, bueno, a asegurar que tu proceso de lactancia se dé como tal. ¿Qué más va a pasar con la dopamina? Bueno, el sexo también es algo que aumenta la dopamina, porque es algo inmediato y después vuelve a disminuir. ¿Qué pasa en mujeres que están en periodo de lactancia? El deseo sexual disminuye muchísimo. Aparte, que si la prolactina está elevada y los estrógenos están bajos, pues tampoco va a haber mucha lubricación. Va a haber más dificultad para que puedan disfrutar de un orgasmo. Entonces, por eso el deseo sexual en el periodo de lactancia es mucho menor. Entonces, si estás ahí, no te preocupes, ya voy a hablarte de esto más adelante.
Bueno, ¿qué más? Está también otra hormona, la progesterona. En el ciclo menstrual normal, más o menos a la mitad del ciclo, la progesterona aumenta. Progesterona es una hormona que está progestación, quiere decir que está en pro del embarazo o que está a favor del embarazo. Y la progesterona tiene la cualidad de que le hace a la mujer como bajar la guardia, no estar tan a la defensiva, es más social. Y entonces por eso en el periodo de ovulación, vamos a hablar desde el punto de vista biológico, a la mitad del ciclo, que es el periodo de ovulación, que es cuando podría existir una fecundación, necesita sí o sí la hormona progesterona, que permite que el cuerpo de la mujer esté listo para un embarazo, pero al mismo tiempo emocionalmente ya tiene que estar accesible para que llegue un hombre y que finalmente puedan procrear. Por eso es que a mitad del ciclo la mujer tiende a ser más social, te deja pasar unas y otras, es más paciente, es más amorosa. Entonces, bueno, ya vas entendiendo el por qué. A veces está enojada, gracias al estrógeno posiblemente, a veces está más relajada. Si eres alguien, un esposo que bueno, está compenetrado en la relación, sabrás más o menos cómo va el ciclo, y ahora que lo estoy explicando, pues te irás dando cuenta que sí es cierto. Va variando el estado de ánimo, pero no es porque quieran, es porque tienen un estímulo hormonal distinto en todo momento. Entonces, ¿qué pasa con la progesterona en el periodo de lactancia? Como es progestación, a la hora de lactancia no hay embarazo. La progesterona está disminuida. Entonces, el efecto protector que tiene, no lo tiene. Pero hay otras hormonas que sí. Y entonces aquí entra en juego otra hormona que se llama oxitocina. Entonces, esta oxitocina es, imagina, tú tienes a tu bebé, tienes una hormona elevada que se llama prolactina y estás produciendo leche, pero la leche no sale solo porque sí. Tiene que haber un estímulo del bebé con la succión, pero la oxitocina lo que va a ayudar es también a que haya una contracción a nivel alveolar en la glándula mamaria, que lo que hace es ayudar a la expulsión de la leche. Si no existiera oxitocina, se quedaría todo ahí guardado y generaría algo que se llama, bueno, podría generar mastitis, se me fue el término ahora, pero que se queda, ya me voy a recordar en un momento, pero que se queda como, no es mentira, no me voy a acordar ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? La oxitocina tiene este efecto. Como no hay progesterona que dé ese efecto protector, aparece la oxitocina. Y la oxitocina la conocemos también como la hormona del abrazo o la hormona del amor, la hormona de la felicidad. Y se le llama así precisamente porque te permite sentir cariño por los demás, te permite ser mucho más empático. Mejora tu comportamiento social, mejora incluso tu comportamiento maternal. Entonces, una hormona más que se suma a que tu proceso de lactancia pues sea mucho más fácil, por así decirlo, o más, te lo asegure de que sea productivo, ¿no? Luego, bueno, yo creo que ya hemos mencionado todas las hormonas. Finalmente nos queda la hormona del cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? La hormona del cortisol es la hormona que conocemos como la hormona del estrés. Entonces es normal que todos tengamos estrés, es normal que todos tengamos cortisol. Y a lo largo que van pasando las horas en el día, a primera hora del día el cortisol está elevado y va disminuyendo y después de mediodía empieza a bajar muchísimo más. Y en la noche se vuelve como a recargar las pilas del cortisol y más o menos a las 5 de la mañana empieza otra vez el pico de cortisol y gracias a ese pico de cortisol es que nosotros nos podemos levantar sin ayuda de un despertador. Ese, digamos, shot de cortisol de la mañana es lo que nos permite despertar. Entonces, por si no sabías qué es lo que nos hace despertar, es gracias al cortisol. Entonces, ahí podemos irle quitando la parte negativa de la percepción que tenemos del estrés como tal. Es importante que lo tengamos, pero en medidas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si en el periodo de lactancia hay mucho estrés, que ya viste que hay muchas hormonas que están tratando de defenderte contra el estrés, pero si, bueno, vamos a decir, hay dos, vamos recordando, el estrés es una reacción que tiene el cuerpo ante situaciones que no te esperabas. Y como no te esperabas, no sabes cómo actuar, y como no sabes cómo actuar, te estresas. Entonces, existe un estrés que es físico, que es, por ejemplo, cuando hay infecciones, cuando hay golpes, tu cuerpo no se lo espera. Y cuando aparece es como, ¿y ahora qué hacemos?
hay una reacción química que lo que va a buscar es sanar esta parte. Y también hay un estrés que es un estrés percibido, un estrés emocional, que son esas situaciones que tú dices que me estresa en el trabajo, me estresa tal persona, me estresa el tráfico. Todo eso que te estresa es una percepción únicamente de una realidad que estás viviendo. Esto también es una situación que no te esperabas o que no quisieras que fuera así y que exige de ti también un cambio para poderte adaptar. Las dos tienen como cierta, necesita de ti un cambio para poderte adaptar y seguir con tu vida normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Necesitamos este estrés. Pero, ahora que estoy mencionando el tema de la lactancia, si todas las hormonas están en pro de que tú no te estreses o protegerte contra el estrés, eso es la parte física. La parte emocional, aquí es donde nosotros podemos echarle como esa salsa a todo lo que estamos viviendo en nuestra vida y aumentar el estrés. Y si aumenta el estrés de la parte emocional, genera también toda una reacción química y te hace sentir mal. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tú te sientes incómoda, te sientes inquieta, empiezas a percibir, por este mismo malestar, empiezas a percibir la lactancia como algo que realmente no te gusta mucho. Toda esa incomodidad pasa a través de tu leche y lo tiene el bebé. Entonces son bebés que también están un poco más inquietos, que están un poquito más alertas, que les cuesta un poquito más dormir, y es gracias también al estrés que tú estás viviendo acá. Entonces ahí ya puedes ver cómo toda la biología a la larga lo que está buscando es asegurar que tu proceso pues se dé. Entonces ya te he compartido como la parte emocional inicialmente y ahora te compartí la parte biológica y viéndolo desde ese punto de vista es como, es que es una maravilla la lactancia, ¿a que sí? Pero cuando yo le dije esto a varias mamás, me dijeron, como Adal Ramones, pues no es cierto. Me dicen, no es cierto, realmente la realidad es otra. Y la realidad, y ahora vamos a meternos al tema de qué es lo que nos genera estrés alrededor del tema de la lactancia. Y lo que va a pasar con esto es que realmente el periodo de lactancia es muy estresante. Y hay ciertos factores que hacen que la lactancia sea así de estresante. Especialmente voy a mencionar 3. Todos los demás que tú te puedas imaginar, puedes comentarlo ahí en los, bueno, obviamente en los comentarios, nos puedes ir compartiendo qué cosas te han estresado a ti, o si no has atravesado por el periodo de lactancia, qué cosas te estresan. Recuérdate que una de las manifestaciones del estrés es lo anticipatorio. Todo lo que yo pienso que va a pasar y que me genera el día de hoy un estrés. Entonces, compártenos ahí qué piensas tú. Pero hay 3 factores especialmente. El primero es la ignorancia, el segundo es el cansancio y el tercero vamos a poner aquí las expectativas. ¿Qué pasa con la ignorancia? Un maestro en algún momento en la universidad decía, la ignorancia no es mala, eso se quita. Entonces, ¿qué pasa con la ignorancia? Recuérdate que el no saber, a ver, todos somos ignorantes en algo. Entonces el no saber no es malo, pero el no saber te da como cierta incertidumbre sobre un tema. Y esta incertidumbre te genera inseguridad porque no tienes el control, porque no lo conoces. Y esta inseguridad te hace estar en una posición donde realmente no sabes cómo actuar. Y como no sabes cómo actuar, te estresas. Entonces ya vas viendo aquí cómo este tema de la ignorancia o del no saber a qué te enfrentas porque eres neófita en el tema de la lactancia, por ejemplo, es tu primera vez y no sabes cómo se hace, pues bueno, es normal que pases por esto. Y aquí el problema podría llegar a ser en que te empiezas a inventar comportamientos con tal de solventar. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que decía que era una situación en donde tú tienes que hacer un cambio para lograr adaptarte? Bueno, en ese cambio puedes llegar a tener comportamientos que podrían llegar a ser contraproducentes. Y eso porque tú te empiezas a basar no en un fundamento teórico, científico o de experiencia de alguien que sabe, sino que te empiezas a basar en, es que yo creo que, o tal persona me dijo que hiciera esto, y vienen el montón de consejos. Entonces, ¿qué actitudes o qué comportamientos podrían ser contraproducentes acá? Por mencionar uno, el consejo de tienes que tomar más atoles. Ok, no estoy en contra de los atoles, son muy ricos y está muy bien. El problema es que tampoco puedes estarte tomando tantos atoles porque están cargadísimos de carbohidratos.
¿Y qué pasa con esto? Cuando tienes mucho carbohidrato en tu cuerpo, y como obviamente en periodo de lactancia el tema del ejercicio se ve, pues bueno, interferido, entonces no estás consumiendo toda esa cantidad de glucosa que le estás dando a través de tus atoles. Entonces a la larga lo que vas a empezar a generar en tu cuerpo es un estado de inflamación, que es un estado de inflamación que te mete en un estado de estrés. Todo esto va en contra de la lactancia materna. Entonces ya puedes irte dando cuenta cómo te empiezas a afectar a ti y puedes llegar a afectar también al bebé por tomar este tipo de comportamientos. Entonces no te preocupes, todas las mujeres pasan por eso, al menos en su primera vez. Y si en la segunda ya se les olvidó, pues bueno, irán retomando en el camino. Pero ¿qué pasa con esto? Busca consejo de alguien que te pueda ayudar. Y ahora meto una vez más mi experiencia personal. Para nosotros, con Katy, fue clave el consejo de nuestra ginecóloga, que desde que nació Aurora y ya íbamos para la sala de recuperación, ella se quedó ahí viendo que pudiera tener un agarre y que pudiera empezar a mamar. Bueno, eso fue importantísimo para nosotros. Entonces, busca un ginecólogo o ginecóloga con quien te sientas a gusto. Nosotros con Renate nos sentimos maravillosos y que puedan tener esa comunicación y ese apoyo. Segundo, nuestra pediatra, que nosotros queremos tanto, Andrea Castillo, porque ella nos dio muchos consejos. Y sabes, nosotros nos enfrentamos a mucha presión en el hospital, de que, especialmente de algunas enfermeras, que nos decían, que no todas son así, voy a aclarar esto, pero la que nos tocó que nos atendiera en esa oportunidad, nos presionaba mucho diciendo, es que no le ha bajado, es que no es suficiente, es que la nena tiene hambre, démosle pacha, démosle pacha, démosle pacha, démosle pacha. Y nosotros ya habíamos platicado con Katy que queríamos una lactancia exclusiva, lactancia materna exclusiva, obviamente. Y entonces, cuando lo comentamos con Andrea, ella nos dio de los mejores consejos que pudimos tener en ese momento, para no estresarnos, porque he escuchado padres que en algún momento dicen, y si no se llenó, démosle pacha, y la meten rápido. Entonces ella nos dice, si ustedes ya están decididos a que sea lactancia materna exclusiva, manténganse firmes. No pueden saber qué tanta leche sale, pero sí pueden ver cuánto saca el bebé. Entonces, siempre y cuando tu bebé esté haciendo pipí y esté haciendo popó, le estás dando suficiente. Eso para nosotros fue uno de los mejores consejos porque nos pudimos mantener en la postura de queremos que sea lactancia exclusiva. Obviamente nos tocó investigar muchísimo, yo desde el punto de vista médico y Katy también por su lado investigó, creo que ya sabe mucho más que yo, pero nos ayudó muchísimo y ese consejo de Andrea nos ayudó. Entonces por eso, nosotros no sabíamos eso, ni siquiera porque soy médico, pero bueno, nos ayudó mucho. Y en tercero, que también fue una maravilla y fue de lo mejor que pudo pasar para nuestra lactancia, fue meternos a un curso de lactancia e ir a una cita con una asesora, que también les puedo pasar el contacto de las tres si quieren, ningún problema, con mucho gusto se los comparto. Jimena, nos ayudó muchísimo, ya voy a hablar de la parte física ahora y voy a decirles ahí de qué manera nos ayudó. Entonces, ya sabes, el primer factor que puede generar estrés en la lactancia es la ignorancia. ¿Qué puedes hacer? Busca asesorarte de alguien que sepa. No aceptes consejos de alguien que no sabe, especialmente que no sabe la teoría, porque las cosas han avanzado mucho y se sabe muchísimo más ahora de lo que se sabía antes. Entonces, no te digo que te cierras y que pues les pongas una barrera a todos quienes te quieran dar alguna solución o algún consejo. Escúchalos porque ellos desde su amor te están dando como los tips que a ellos tal vez les sirvieron en su momento, que no necesariamente te van a servir a ti. De todo lo que te digan, toma lo que te sirva, lo que no, oídos de teflón, que pase. Y ya, no hay ningún problema. Después lo haces si quieres, si no lo haces no pasa nada, pero busca siempre asesorarte para no caer en estos comportamientos con efectos contraproducentes. Bueno, esa es la parte del primer factor, que es la ignorancia. La segunda viene a ser lo que es el plano físico, o bueno, ahí entra todo lo que es la parte del cansancio. Definitivamente si decides, y esto lo platicas tú con tu pareja, lo decides tú como mamá, si quieres que sea lactancia exclusiva, que lactancia exclusiva no quiere decir
que únicamente tiene que ser el pecho. Puede ser también a través de una pachita con la leche materna. Lactancia materna exclusiva es a través de la leche materna únicamente, de la forma en que les sea posible. Ahora, bueno, está la mixta, que también es combinada con fórmula, y habrán otras formas más que, bueno, eso ya se los comenta de una mejor manera una asesora. Y todo, bueno, estará bien, ¿no? Pero siempre y cuando estés muy bien guiada. Entonces, ¿qué pasa con esto? La lactancia exclusiva es muy cansada, especialmente en los primeros 1 o 2 meses, porque la demanda del bebé es muy alta, porque más o menos cada 3 horas tiene que mamar, y te lo van explicando, no te preocupes. Y entonces, tus periodos de sueño no pueden ser mayores de 3 horas. Y entonces empezamos a ver que la recomendación es que duermas al día 7, 8 horas. Imposible los primeros meses. Pero por eso hago la aclaración de que la lactancia materna exclusiva no es únicamente a través del pecho, sino que puede ser también a través de una pachita. Entonces ya eso lo platicas tú con tu pareja, lo decides tú, lo hablas con tu asesora para ver cómo lo pueden hacer, porque también pueden ir buscando la forma de hacer un banco. ¿Por qué les explico esto? Y tiene mucho que ver con el tema de los desvelos y el cansancio. Si tú empiezas a hacer un banco y están de acuerdo con tu esposo de darle pachita, entonces en el momento en que tú duermas, tu esposo también le puede dar pachita y se pueden ir turnando para que los dos puedan descansar, porque para los dos va a ser súper cansado, se los prometo. Para nosotros llegó un momento, y esto fue, bueno, me estoy adelantando uno de los puntos. Hay momentos en que he escuchado a mamás que quieren hacerlo absolutamente todo. Quieren seguir haciendo las cosas de la casa, quieren seguir atendiendo al bebé, estar ahí todo el tiempo, y se empiezan a descuidar un poco, y entonces empieza el cansancio. Una persona cansada se vuelve irritable, una persona irritable pelea, está a la defensiva, y ya no se disfruta el proceso. Y ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué sugiero yo para esto? Pues bueno, tener estos acuerdos, alternarse el momento de darle de alimento al bebé, y también en algún momento darte cuenta que no por hacer todo tú como mamá eres mejor mamá. Lo digo nuevamente, no porque lo hagas todo tú eres una mejor mamá, simplemente te estás cansando más y de alguna forma podrías abrirte a que alguien más te ayude. Cuento una historia personal también, y esto nos sucedió al final del embarazo. Los últimos 3 meses más o menos. Tuvimos ciertas complicaciones con el embarazo. Katy estuvo ingresada en el hospital unas 3 semanas más o menos, y cuando regresó iba con la instrucción de reposo absoluto. Y entonces reposo absoluto significaba estar en la cama y solo levantarse para irse a bañar, para ir al baño, casi que comer en la cama también, y reposo. Para ese entonces la persona que nos llegaba a ayudar con la limpieza y toda la casa de alguna manera desapareció y nos quedamos solos. Entonces me tocó a mí empezar a encargarme de muchas cosas, de ir a trabajar, de regresar a la casa, de cocinar, de llevarle la comida a Katy, de ayudarla si quería ir al baño, de ayudarla si quería cualquier otra cosa, de ver a las perritas, de limpiar, de aquí, de allá, de hacer las compras. Llegó un momento en donde yo colapsé y le dije, habría durado unas 3 semanas más o menos. Y fue el momento en donde le dije, ya no puedo más. Casi con lágrimas en los ojos le dije, necesitamos ayuda. Entonces ella habló con su familia y su familia llegó. El primer día que llegó la hermana a cocinarnos, yo llego de trabajar, ella estaba en la cocina y estaba preparándonos comida para dejarnos para un par de días. Yo me fui a encerrar al baño a llorar, porque me dio tanta emoción y tanta gratitud de que ellas pudieran llegar y ayudarnos con la limpieza de la casa, con la comida, con lo que Katy en algún momento necesitara. ¿Por qué te cuento esta experiencia? Precisamente porque no tienes que hacerlo todo tú. Puedes llegar a ese punto de vencer ese orgullo, de ser un poquito, de practicar la humildad, de ser vulnerable y atreverte a pedir ayuda, porque es válido. No porque te estés cansando tú, eres mejor papá, eres mejor mamá, para nada. Si tienes ayuda, aprovéchalo. Entonces, ¿qué más? Luego, ¿qué más cosas pueden llegarte a estresar a nivel físico en la lactancia?
el dolor. El dolor especialmente cuando no hay un buen agarre, y ahí es donde nuestra asesora Jimena nos ayudó muchísimo, porque Kate en algún momento tenía mucho dolor y era apenas en el primer mes. Y es muy estresante, y yo lo vi, y después, bueno, ella me lo confirma, y otras mamás lo confirman. Lloran, uno, del dolor, y dos, lloran porque se sienten no capaces de poder alimentar a su hijo, entonces lloran doble. Y entonces, si tú sabes, y ahí regresamos al primer punto, ¿no? El no saber. Si tú sabes bien cómo es la técnica de un buen agarre, cómo favorecerlo, cómo ayudar a tu bebé, es mucho más fácil. Y por eso, para nosotros, a partir de esa sesión, fue una maravilla, porque todo empezó a cambiar, hasta que le empezaron a salir dientes a la nena. Y bueno, volvemos al mismo punto, ¿no? Pero también hay formas ahí de cómo ir corrigiendo para que no muerda. Pero el dolor es algo que también puede generar mucho estrés, el plano físico. Bueno, otra, como es tan demandante el tema de la lactancia, sientes que ya no tienes tiempo para nada. No tienes tiempo para ir al baño, no tienes tiempo para bañarte, no tienes tiempo para arreglarte, no tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para mil cosas. Retomo el tema hormonal y te recuerdo que todas tus hormonas te están diciendo, tú quietecita, a enfocarte en tu bebé, a darle comidita, que crezca, asegura que esté bien y ya. Tú no es que pases a un segundo plano, simplemente biológicamente la cría es lo más importante en ese momento. Y entonces esto que te estoy diciendo ahora, que sientes que no tienes tiempo para nada, puede mejorar siempre y cuando pidas ayuda, ya sea tu pareja, ya sea tu familia, ya sea alguien que te pueda llegar a ayudar. ¿Para qué? Para que puedas llegar a tener un tiempito para ti, que también es muy importante. No por ser papá, no por ser mamá, dejas de ser un individuo, simplemente tienes la responsabilidad del cuidado de alguien más. Entonces, esto te va a permitir a ti, en algún momento, eh, permanecer con una o mantener una buena alimentación y una buena hidratación. Es imposible que tú vayas a dar una buena lactancia si estas dos no están bien. ¿Por qué? Bueno, el bebé, en algún momento en la universidad nos lo explicaban, el bebé es como un parásito, va a tomar de la mamá lo mejor, aunque la mamá esté mal nutrida, nutricionalmente, el bebé va a tomar lo mejor a través de la leche y cada vez la mamá va a estar un poco más desgastada. Pero si la mamá se toma el tiempo, pide ayuda y tiene una buena alimentación, tiene una buena hidratación, no va a haber ningún problema. Le va a dar lo mejor siempre a su bebé y para ella siempre le va a quedar para su bienestar físico. Entonces, por eso es que esto es muy, muy importante. Luego, el ejercicio. Posiblemente en los primeros meses, 1 o 2 meses, sea normal que no hagas ejercicio. Obviamente estás en recuperación, luego de la cesárea, si es que fue cesárea. La recuperación del parto es mucho más rápida, aún así, lleva un periodo. Entonces, pensemos en 2 meses. Está bien, 2 meses, date el tiempo de hacer reposo y permitir que tu cuerpo sane y regrese como a una fisiología normal, no de mamá embarazada, sino de mamá lactando. Pero ya un poquito más normal, sin tener el peso extra del bebé en el vientre. Pero después de eso, puedo decirte, y lo digo con mucho cariño, no justifiques el no hacer ejercicio por cuidar a tu bebé. O dicho de otra manera, no utilices a tu bebé como justificación para no hacer ejercicio. En algún momento planifícalo, busca la ayuda necesaria y empieza a incluirlo en tu rutina. Tal vez no diario, pero hay una recomendación que puede ser 3, 4 veces por semana. No necesitas irte a meter a un gimnasio 1 hora y media, 2 horas. Eso lo hacías antes cuando no estabas embarazada posiblemente. Ahora, siendo mamá, puedes tomar media hora de hacer ejercicio 3 veces a la semana y con eso te lo aseguro, te lo firmo en donde quieras que te vas a sentir mucho mejor. Y es que una buena alimentación, un buen ejercicio y un buen descanso, que lo vamos a dejar en pausa por ahora, pero esto ya no lo podemos ver como actividades accesorias del ser humano. Ya tiene que estar incluido dentro de los no negociables y estas son cosas que yo trabajo todos los días en la clínica, en los que se convierte en la vida de las personas en algo no negociable.
Podría hacer 1000 cosas, pero una buena alimentación y ejercicio. Todas las semanas, no puede faltar. Entonces, bueno, listo. Y por último, tener como esa confianza para poder hablar con tu pareja y llegar a acuerdos. ¿Quién se va a encargar de qué? Obviamente, si tú estás en casa, tú vas a cuidar al bebé, el esposo va a ir a trabajar. En el momento en que el esposo esté en casa, pues no porque viene de afuera, quiere decir que viene totalmente descansado para cuidar al bebé, también tiene un cansancio. A la hora de estar en la casa es donde van los acuerdos y es, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, tú me ayudas con esto, yo hago lo otro. Y empiezan a repartirse un poquito las tareas. En algún momento, y eso se lo contaba yo a Katy hace un par de días, habrá sido una conferencia que escuché o no lo sé muy bien, que decía que para que una relación funcione, el tiempo de ocio tiene que ser compartido. ¿Eso qué quiere decir? Si uno está lavando platos, el otro tiene que recoger la mesa. No puede ser que uno esté acostado viendo Netflix y el otro esté haciendo cosas de la casa, porque en algún momento va a haber problema, va a haber una discusión, va a haber el sentir que no es parejo. Entonces, si uno está haciendo algo en la casa, el otro también está haciendo algo en la casa. Y si van a descansar, se van a descansar juntos y se van a ver Netflix juntos mejor. Entonces, bueno, un consejo nada más de algo que yo escuché en algún momento y que me sirvió. Entonces, bueno, ahora ya sabes, en el plano de la ignorancia, asesórate con alguien que sepa. En el plano físico, busca ayuda, busca acuerdos, no creas que tienes que hacerlo todo tú. Buen ejercicio, buena alimentación, y lo del descanso, pues bueno, si hacen esos acuerdos, también pueden irlo logrando poco a poco. Y el tercer aspecto es las expectativas. Antes de que yo me pusiera a hablar de toda esta realidad, expliqué lo lindo que es la lactancia y cómo las hormonas están tras de ti, te soportan y te ayudan y te impulsan a tener una lactancia muy linda. Tú te puedes crear una expectativa de que todo va a ser muy lindo y me va a ir muy bien, pero no lo sabes, porque no sabes cómo va a ser para ti, no sabes cómo va a ser tu bebé. Entonces, lo primero que te diría es, las expectativas propias, déjalas en pausa. Mejor llegas a la lactancia con una mente abierta a ver cómo va a ser para ti. Y ahora que ya tienes esta información que yo te estoy contando, y si vas a buscar una asesoría de algún profesional, tienes tanta información suficiente como para poder tomar decisiones. Entonces, si tú ya tienes información y estás preparada a la hora de que se presente la lactancia, sea lo que sea que suceda, ya tienes información tú para saber cómo reaccionar. Entonces el estrés siempre va a existir, pero va a estar en menor intensidad y no te va a afectar ni a ti y no va a afectar a tu bebé. ¿Qué más? Luego vienen las expectativas de los otros, y aquí es donde aparecen el montón de consejos. Toma mucha agua, toma los atoles que habíamos mencionado, tápate la espalda. Tú en algún momento te puedes llegar a cuestionar, ¿y si no me baja suficiente leche? Te empiezas a cuestionar como mamá si estás haciéndolo bien. Y aparece algún comentario imprudente muchas veces de, todas las mujeres pueden, tú también. Pero bueno, ya he mencionado que hay muchas cosas que tienes que saber, no es tan fácil. Muchos médicos, mujeres con quien he platicado del tema, dicen, pues yo creía que simplemente era de ponerlo y ya, pero no es tan fácil. Ya justo ayer platicábamos con un grupo de mujeres, algunas mamás, otras no, y las que eran mamás pegan el brinco a decir, no, no es tan fácil como solo poner al bebé a mamar. ¿Por qué? Y pasan todas estas cosas que ya acabo de mencionar en el plano físico, ¿no? Del cansancio, del dolor, etc. Ahí viene también el tema de la mastitis, y todavía no se me viene la palabra de cuando se queda como atrapado. Si me recuerdo se las digo más tarde. Bueno, ¿qué más? Y entonces vienen todos estos consejos de las demás personas que, como repito, te lo dicen con mucho amor, pero a veces dentro de ese amor logran estresarte, logran confundirte y tú empiezas a cuestionarte a ti misma en tu labor de mamá, en tu papel de mamá, si lo estás haciendo bien o no. Te digo, no te metas ahí, lo estás haciendo bien. Si en algún momento tienes duda, recuerda el primer factor y qué puedes hacer. Busca asesoría con alguien que sí, que pueda estar ahí contigo, pues obviamente para solventar las dudas, ¿no? Y de una forma en que no sea un resultado contraproducente, sino que
pues bueno, que sea un resultado positivo para ti y para tu bebé. A la larga eso es lo que quieres, ¿no? ¿Qué más consejos pueden haber de afuera? Bueno, puede aparecer también esto que les mencioné, que nosotros vivimos con Katy en el hospital, de que aparezca alguien, que puede ser tu pareja, puede ser una enfermera, puede ser mamá, que te esté diciendo, no es suficiente, se quedó con hambre, dale pacha, y te empiezan a presionar. Pero es importante que tú estés como muy segura y muy convencida de qué es lo que quieres y te mantengas ahí, siempre y cuando tengas la información que te haga saber que estás dentro de un espacio seguro para ti y para tu bebé. Entonces, bueno, ya hemos llegado a esto. Y siguiente, bueno, está lo que es la vida o la parte sexual. Hemos mencionado ya anteriormente que con el aumento de la prolactina, que la prolactina, si hay lactancia, hay prolactina. Si no hay lactancia, no hay prolactina, obviamente. La prolactina disminuye la dopamina y la dopamina disminuye el deseo sexual. Y entonces eso en algunos momentos puede generar algún problema con la pareja, que también son cosas que pueden llegar a estresar. Ahora te digo, papá, si estás comprometido emocionalmente en el periodo de lactancia, en la crianza del bebé, tu cerebro está inundado también de hormonas y que en ese momento biológicamente no es importante procrear, por lo tanto, tú tampoco vas a tener deseo, porque toda tu atención va a estar dirigida a protección, protección de mamá, protección de hijo, de bebé. Y más o menos, cuando ya el bebé empieza a ser un poquito más independiente, tu cerebro se relaja. Entonces, conforme empieza a gatear, ya empiezas a relajarte un poquito más y empiezas a, puedes experimentar nuevamente un poco de deseo. Y más, regresas más o menos a la normalidad cuando el bebé empieza a caminar. Porque eso para ti, en tu cerebro, se interpreta como independencia del bebé se logró. Y entonces tú ya logras regresar a lo normal. Y entonces ya para ese entonces ya pueden volver a tener ese tipo de relación con la pareja. ¿Qué pasa en mujeres que no dan lactancia? A ver, no es ni juicio ni nada, simplemente las cosas como son. Mujeres que no tienen esto, se pierden de todo el cóctel hormonal, se pierden de ese aislamiento o esa cierta apatía social que puede tener una mujer en lactancia y la atención que tendrías que tener en tu hijo, que gracias a la lactancia, como no existe esta influencia hormonal, tu mente vuelve a estar en el exterior, en el trabajo, en el ejercicio, en la vida social, en tus metas personales. Y eso no quiere decir que seas mala mamá, no quiere decir que no estés cuidando bien a tu bebé, quiere decir que tus hormonas te están permitiendo que tu mente o tu atención esté nuevamente afuera. Mamás que no dan lactancia, entonces, como no tienen este estímulo hormonal, es normal que muy rápido recuperen el deseo sexual. Entonces, bueno, les dejo ya estos datos ahí para que vayan tomando esas notas y se vayan dando cuenta que si tú no tienes deseo sexual, tu mamá y tu esposo está muy involucrado, no te preocupes, que él tampoco está ahí. Más adelante lo van a estar juntos otra vez y podrán disfrutar, pero que no sea un motivo de estrés en tu periodo de lactancia, que ahora que ya sabes todo lo lindo que puede ser desde la parte emocional, desde la parte biológica, que todas las hormonas están apoyándote, que toda la percepción que tú tienes de la lactancia, sabes cómo enfrentarlo y entonces no te va a generar tanto estrés que, como muchas madres me han dicho, si yo hubiera tenido la información correcta, me hubiera disfrutado más el periodo de lactancia. Y para eso es que sirven estos congresos que organiza Qualifarm de la lactancia, donde está toda esta información que te va a ayudar muchísimo a ti para que puedas disfrutarlo y que, bueno, esa romantización que hay de la lactancia sea lo más cercano para ti, que puedas experimentar. Así que, bueno, quería compartirles esta información para que sepan que sí se puede. Esto que estoy compartiendo con ustedes se llama gestión del estrés. Y en el momento que ya estás en la lactancia, la reacción que tengas, eso es manejo de estrés. Pero si tú te preparas, esta gestión es lo que te va a permitir a ti tener una lactancia muy linda. Así que te deseo lo mejor y espero que te sirva toda esta información. Una vez más,
Gracias a Qualifarm por esta invitación para poder compartir esto que definitivamente yo espero que les sea muy útil, y dejamos abierto un espacio ahora para comentarios que nos hayan escrito, para preguntas que tengan. Ya saben que si son directamente de técnica de lactancia, pues será alguien más adecuado. Pero entonces dejamos ese espacio y ya me irán contando por acá qué tenemos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tal vez vamos a poner un momentito sus redes sociales para que Perfecto. puedan tomar nota ahí, ¿verdad? Donde pueden localizar al doctor. Agradecemos mucho y sabemos que hoy nuestras mamis se van a llevar muchísima información que les va a ser de utilidad. Tenemos por acá, doctor, bastantes comentarios, experiencias que precisamente nos cuentan por acá. Y pues anteriormente nos habían hecho llegar a nuestro directo una consulta. Preguntaba a alguien que así como influye el apoyo emocional de la madre y de la pareja, perdón, o la familia, ¿cómo puede llegar a afectar si no se tiene pareja o no se tiene un familiar muy cercano? Mira, definitivamente no dependes de la pareja. Es un gran apoyo, aparte de emocional, con todas las tareas que tienes que realizar en la casa. Pero si no existe la pareja, por la razón que sea, tú eres suficiente. Muchas mujeres lo han hecho. Simplemente es mucho más cargado, es un poquito más cansado, pero siempre va a haber alguien alrededor a quien tú puedas pedir ayuda. Entonces, no tengas miedo de pedirla. Nadie te está juzgando porque estás sola. Al contrario, vas a recibir muchísima ayuda con mucho amor, y tu bebé va a crecer dentro de ese ambiente siempre de tanto amor y tanta ternura. Entonces, ¿qué pasa? Si no está, deja de querer que esté, porque te estás enfocando mucho en la pareja en lugar de enfocarte en tu propio proceso de lactancia. Si aparece después, ya tú decidirás qué hacer, pero mientras no esté, tu atención, y esto lo digo mucho cada vez que hablo del estrés y de las enfermedades, de hecho, que cada vez que hay una enfermedad o cada vez que hay un momento que te estresa, únicamente te está invitando a que tu mirada deje de estar afuera y regrese siempre hacia ti. No está papá, que no esté papá, estoy yo. ¿Qué puedo hacer yo por mí? ¿Qué puedo hacer por mi hijo? Y a partir de ahí puedes empezar a disfrutar de tu lactancia sin estar deseando o sin estar peleando con la realidad de que papá no está. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tenemos por acá otra consulta. Dice, ¿cómo me puedo preparar física y emocionalmente para cuando mi bebé, primeramente Dios, salga del intensivo? Fue prematura, ya no me baja casi nada de leche, ella lleva 45 días en intensivo y mi ginecóloga me indicó que es difícil por la succión el ser prematura y quiero darle lactancia exclusiva, pues me indican que es esencial por ser prematura. Mira, de hecho creo que después de esta plática hay una que se llama beneficios de la lactancia en prematuros. Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Seguirte sacando, bueno, si es que lo estás haciendo, si no, te invito a que lo hagas, que utilices un extractor para que siempre exista un estímulo, haya producción de prolactina que genere la producción de leche y tú vas haciendo tu banco de leche. Si no sabes cómo hacerlo, bueno, que no sea como en algún hospital me contaron, justo ayer me contaron, que le dan al bebé y le dicen, haga su banco de leche, búsquelo en YouTube. Busca asesorarte con alguien que sepa, una asesora de lactancia, que te va a indicar cómo hacerlo. ¿Va a ser un poquito más difícil el tema de la succión por ser prematuro? Posiblemente, pero como nada está escrito, al momento de que tú tengas a tu bebé, hay que probar. Y creo que nadie mejor que una asesora, o si tu ginecóloga es asesora, que no todos los ginecólogos son asesores, vamos a aclarar eso, pero si sí es asesora, te puede ayudar. Y si logran que tenga un buen agarre, pues ahí estás hecha. Y si no, tú te sigues sacando leche y el bebé va a seguir teniendo el beneficio de tu lactancia o de tu leche. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues de momento, esas son las Bueno, de cosas. hecho, preguntaba, ¿cómo me preparo física y emocionalmente? Sí, más que nada porque Sí. ella dice que como la bebé es tan intensivo, ella quiere estar, supongo que es la pregunta, como lista al momento de ya tenerla en casa, pero cómo Exactamente. llevar este tiempo que ella todavía está en intensivo. Bueno, mírate esta charla otra vez, porque toda la charla fue de cómo prepararme física y emocionalmente. Pero respondiendo concretamente contigo, si lo quieres ver como, vamos a ponerlo entre comillas, ventaja, tienes ese tiempo para ti. Entonces yo sé que es muy estresante que tu bebé esté en intensivo, no sabes qué va a pasar, no todo el tiempo tienes información de cómo está avanzando. Hay
muchísimas cosas que pueden generarte como mucha ansiedad. Sin embargo, tienes un tiempo para ti cuando estás en casa. Cuando no estás en el intensivo acompañando a tu bebé, tienes ese tiempo para ti. ¿Qué puedes hacer? Sé que estás cansada, sé que estás estresada, sé que estás triste, sé que estás con muchas emociones encima, pero busca prepararte física y emocionalmente, como no descuides tu alimentación y tu hidratación, y haz ejercicio. El ejercicio es importantísimo. No solo hace que tu cuerpo esté más saludable, sino que también tiene una influencia a nivel emocional. Entonces, de esa forma tú puedes hacer para empezarte a preparar. Si quieres arreglar algo en la casa, del cuarto del bebé, esto ya es algo extra. Una vez más, eso está viendo la parte externa, pero primero trabajas en ti. Tú emocionalmente fuerte, tú físicamente fuerte. Independientemente cuando salga tu bebé del intensivo, cuando te lo puedas llevar a casa, tú ya estás preparada. Entonces creo que de una forma muy general te diría esto, que es la mejor manera en que tú te puedes preparar. Si necesitas en algún momento un apoyo psicológico, busca también quien te pueda ayudar. Con mucho gusto yo les puedo recomendar. De todos los asesores que les he mencionado, con mucho les puedo pasar contactos de todos, porque eso se trata de compartir, que ustedes tengan ese acceso y que sepan quién les puede ayudar y quién les puede guiar en esto. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Pues de momento tenemos acá bastantes experiencias más que nada, pero de Veamos. momento estas son las... Pues sí, no sé si hay alguna que te llame la atención, lo vemos, creo que tenemos tiempo. Sí, tenemos todavía tiempo. Bueno, muchas mamás nos brindan acá información de lo importante que es el apoyo de la pareja, el apoyo de la familia, y pues que están conscientes de esto. Me gustó mucho un comentario acá en el que alguien coloca que era tan importante ahora tener una lactancia actualizada. Me gustó mucho ese comentario, ¿verdad? Porque tal como usted decía, doctor, muchas veces pues también como mamá, especialmente si uno es primerizo, se deja llevar mucho por lo que dicen los familiares, especialmente si es alguien muy cercano, a veces por pena, ¿verdad? Se deja uno Eso llevar. es importante. Exacto, pero de verdad que este tipo de temas es bien importante porque le dan a uno también otra visión como mamá, ¿verdad? Mira qué comentario tan, como tú dices, muy bonito, llama la atención, está muy bonito, porque, bueno, justo como tú dices ahora, Nancy, hay muchas creencias que vienen desde antes y mucha experiencia donde se actuaba desde el inventar y ver qué me funciona. Pero ahora hay mucha información. Y entonces a esto va el tema de la lactancia actualizada, me imagino, que hay tanta información que te permite a ti tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Tú mencionabas algo, que por pena muchas veces tomas los consejos y sigues los consejos de alguien que en su momento le fue muy útil, pero que ahora podría ser mucho mejor y mucho más fácil para ti. Entonces, ¿qué pasa con esto? La lactancia en estos periodos, y ahora hablo un poquito de general, lo que es la enfermedad, lo que son los momentos de estrés fuertes, simplemente vienen a poner en evidencia la congruencia que tienes contigo mismo. ¿A qué me refiero? Si tú eres muy seguro de ti mismo y estás tan conectado contigo, sabes exactamente lo que quieres, podrá venir quien quiera de afuera a decirte lo que sea, que tú tienes la convicción de decir, gracias, pero no es para mí. Pero si por pena, tú empiezas a decir gracias y la persona se queda ahí haciendo la presión para ver que lo hagas y tú sigues ese consejo, quiere decir que no estás como tan congruente en lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Esta incongruencia de estas cuatro cosas, cuando algo falla, te genera estrés. Entonces, simplemente estas situaciones vienen a ponerte a ti en evidencia lo que a nivel individual o a nivel personal te toca trabajar. Y la lactancia, mira qué maravilla de comentario que nos lleva a tener esta reflexión. La lactancia te va a venir a poner en evidencia esas partes débiles tuyas, esas partes en donde tu ego empieza a decirte, ya hazle caso, o toma este comportamiento, toma esta actitud. Y es donde tú puedes aprender a dominarte también a ti mismo. Es decir, no solo te enfocas en trabajar para tu bebé, sino te enfocas también en construirte a ti, en ir creciendo, no como persona,
sino en tus actitudes como tal para que seas cada vez más tú y menos la personalidad que te ha otorgado el mundo. Así que muchas gracias por ese comentario. Así es, doctor. Tengo por acá otro muy bonito también. Nos Me dice gusta. Mariluz Juárez, asesorarse en este tema es muy importante para que las mamás disfruten de esta etapa porque es un momento increíble. Y es precisamente lo que usted decía, doctor, que por ese estrés que muchas veces se maneja, sea en la maternidad o en la lactancia, muchas veces las mamás no disfrutan ese momento que no se va a repetir, ¿verdad? Seguramente. De hecho, hay muchas páginas ahora en Instagram que, bueno, ahora las conozco porque estoy en este proceso. Hay algo en nuestro sistema nervioso que se llama sistema reticular. El sistema reticular se encarga de encontrar afuera evidencia de todo lo que para ti es importante. Entonces, cuando tu mujer o tu papá, bueno, papá, mamá, están en el periodo de embarazo, para ustedes el embarazo es tan importante que el sistema reticular empieza a buscar afuera el montón de cosas de embarazadas o mujeres embarazadas. Ustedes dicen, todo el mundo se embarazó ahora. Siempre han estado ahí, pero antes las ignorabas porque no era importante para ti. En el tema de la lactancia es exactamente lo mismo. Y más que el algoritmo de Instagram y de las redes como tal, te ayuda a que si tú buscas lactancia materna o asesora de lactancia materna, te va a aparecer un montón de páginas más. Entonces, ese algoritmo viene a ser como una representación en redes de lo que tu sistema reticular hace, en darte más evidencia de lo que para ti es importante. Entonces, sí, búscale esa información, mira únicamente que sea información confiable. Si desean que les comparta páginas, tengo para compartirles de mamás psicólogas, de mamás asesoras, de pediatras dando consejos. Pídanmelos, me escriben en las redes que quieren y yo lo busco ahí en mi almacén, que seguro me aparecen en mi feed personal. Entonces, con mucho gusto. Y qué bonito, sí, otro bonito comentario. Gracias, Nancy. Muchas gracias, doctor, y gracias también ahí por todas las referencias que nos pueda brindar. Hay otro comentario por acá, nos menciona Lilian Chin, temas muy importantes para impartir un plan educacional a las pre y postnatal, que es precisamente lo que hemos buscado con nuestros congresos, cabalmente maternidad y lactancia, ¿verdad? Como dar un seguimiento y que pues hayan varios consejos tanto durante el embarazo como en la lactancia. Así que sí, hay muchas, por eso digo yo, muchas gracias a Qualifarm de estar haciendo estos congresos porque especialmente si eres mamá primeriza, vas a tener muchísimas dudas y todo lo que vas a vivir a partir de ahora te vas a quedar como los pececitos de Nemo al final de la película. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces esta información es importantísimo y pues bueno, la que yo te he proporcionado y todas las conferencias que están súper interesantes. Así que sí, infórmate, mientras más informada estés, más segura te sientes de ti misma. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate, yo soy cirujano. Si en mi primer día de la maestría de cirugía me hubieran llevado a un quirófano, me dicen, ahí está el paciente, opéralo, tiene apendicitis. Yo me muero del estrés y no sabría qué hacer. Me quedaría como, ¿y ahora qué hago? Pero después de tanto tiempo de practicar, de haber estudiado, de haber participado, de haber visto, de haber estado acompañado de alguien que ya sabía, voy adquiriendo esa información, ese conocimiento, esa experiencia y que ahora hasta me emociono de ver a un paciente que tengo que operar de apéndice y una cirugía que al inicio se tardaba 1 hora o 1 hora y media por la inexperiencia, ahora la puedo hacer en 20 minutos. Entonces es exactamente lo mismo, que tú tengas tanta información para que a la hora de la hora no te genere estrés y sepas cómo reaccionar. Así es, doctor, muchas gracias. Algo muy importante también, como un comentario que nos hace aquí Ilsi López, que llegan momentos en que como mamás colapsamos, pero también es importante pedir ayuda, ¿verdad? Exacto. Tanto física como emocional, es válido. En algún momento, yo lo platicaba con Katy es psicóloga, y en Guatemala creo que, bueno, de hecho en Latinoamérica me atrevería a decir, no tenemos mucha cultura de consulta a psicología, pero de tanto que hemos platicado y hemos compartido con ella y lo que hemos tenido de experiencia con pacientes, tanto ella con sus pacientes como yo con los pacientes que veo con el tema del estrés, cada vez estoy más a favor de que todos en algún momento deberíamos recibir alguna asesoría psicológica,
No porque estemos mal, no porque algo no, porque estemos frustrados, porque estemos deprimidos, no es esa la idea. Es simplemente todo el desorden que tendemos a hacer en nuestra mente, poderlo llegar a poner en orden y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil para ti. Y en el tema de la lactancia, que llegas a colapsar, que ya no sabes qué hacer, mamás que no tienen el apoyo de papá, que hay problemas económicos posiblemente, mucho cansancio, hay mucho dolor, qué sé yo, cualquier cosa. Es un momento también de pedir una ayudita a nivel emocional o a nivel psicológico, porque ya sabes, un cuerpo sano no puede trabajar con una mente enferma, ni al revés. No puedo trabajar un paciente en la parte emocional o psicológica si su cuerpo no está saludable. Por eso el tema de hoy es prepararte física y emocionalmente, y ahí entran todas las asesorías que puedas tener. Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad agradecemos por tan excelente charla y también por compartirnos también su lado de papá ahora. Les abro mi corazón, con mucho gusto. Sí, así que agradecemos mucho, ¿verdad? Y pues a las mamis agradecemos mucho su presencia. Les recordamos que a las 6:30 tenemos nuestro siguiente tema. Así que algunas palabras finales, doctor. Pues te diría, disfrútatelo. Van a haber momentos en que dudes, pero duda del proceso como tal si quieres y busca respuestas, pero nunca dudes de ti como mamá, porque eso sí, bueno, ahí sí podría decir, todas las mamás pueden, todas las mamás de alguna forma, si se dejan ayudar por estas influencias hormonales, tienen todo asegurado y tú lo harás a tu modo, confía en que lo estás haciendo bien. Busca de alguna manera siempre tener esta información correcta para que no estés haciendo algo incorrecto y diciendo es que yo sé lo que hago con mi bebé y tal vez estás equivocada. Pero confía muchísimo en ti como mamá, en ti como persona, lo estás haciendo maravillosamente y en el momento que tengas dudas, que es válido, busca consulta. Así que no te quedes con todo eso dentro para que puedas disfrutar de este periodo. Te lo prometo, puede llegar a ser muy bonito a pesar de todo lo malo y con el tiempo te lo aseguro que te vas a olvidar de qué tan mal puede ser que la hayas pasado. Tal vez no te olvidas de todo, pero ya no lo recuerdas con una mala emoción o con un mal sentimiento. Lo recuerdas como todo lo que lograste superar y cómo eso te ha construido en una mejor mamá, en una mejor persona, cómo te ha ayudado a conocerte más a ti misma, pero todo viene desde la confianza en ti misma. Así que creo que esas serían mis palabras finales. Espero que te sirva y cualquier consulta, ahí están mis redes, con mucho gusto me escribes un mensaje directo y ahí estamos platicando. Muchas gracias, doctor, muy amables. Pues las esperamos a las 6:30 y pueden seguirnos compartiendo aquí cómo les ha parecido nuestras charlas aquí en el Congreso, en el área de comentarios. Las esperamos a las 6:30.